Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada, porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar y a mí también. Prepárense para un chismecito jugoso, de esos que nos gustan, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande Erçel, nuestra reina turca, la actriz que nos ha robado el corazón en tantas telenovelas y series. La hemos visto brillar en Love is in the Air, Hayat Aak, y tantas otras producciones que nos han mantenido pegados a la pantalla. Pero hoy no vamos a hablar de sus personajes ni de sus próximos proyectos. Hoy vamos a hablar de su vida amorosa. Prepárense porque el titular de este vídeo lo dice todo. Hande Erçel impacta, revela quién será su esposo, no lo creerás. Sé que están pensando, ¿será Kerem Bürsin? ¿Será alguien nuevo? ¿Será un jeque árabe misterioso? Créanme, yo también estaba con la misma intriga que ustedes cuando empecé a investigar. ¿Y lo que descubrí? ¡Ay, amigos míos! Prepárense para quedar boquiabiertos. Pero antes de que les revele el gran secreto, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, reseñas de películas y series y mucho más. Así que ya saben, suscríbanse. Nos vemos más seguido y me ayudan un montón. Ahora sí, volvamos a Hande. Como saben, su relación con Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas para muchos de nosotros. La química que tenían en Love is in the Air era innegable, y cuando confirmaron su romance el fandom explotó de alegría. Eran la pareja perfecta, la encarnación del amor en la vida real. Viajes, fotos adorables, declaraciones de amor, parecía que nada podía salir mal. Pero como suele suceder en Hollywood, la burbuja se rompió. De repente los rumores de separación empezaron a circular. Al principio nadie quería creerlo, pensábamos que eran solo especulaciones malintencionadas. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem habían terminado su relación. Fue un golpe duro para todos los que los admirábamos como pareja, y durante un tiempo, Hande se mantuvo bastante hermética sobre su vida amorosa. Se dedicó a sus proyectos profesionales y a su familia, manteniendo un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque aunque Hande se ha mantenido discreta, los rumores de nuevas conquistas nunca han cesado. Se la ha vinculado con varios actores, empresarios y hasta con un famoso DJ. Pero ninguno de estos rumores se había confirmado, hasta ahora. ¿Pero por qué digo impacta en el título? ¿Por qué les prometí una revelación que no iban a creer? Porque la persona que, según mis fuentes, y ojo, hago énfasis en la palabra fuentes, la persona que supuestamente le ha robado el corazón a Hande Erçel, no es quien ustedes esperan. De hecho, ni siquiera es una persona. Sí, lo escucharon bien. Según mis fuentes, Hande Erçel ha encontrado la felicidad en ella misma. Antes de que empiecen a lanzar tomates virtuales, déjenme explicarles. Durante mucho tiempo, Hande se ha visto definida por sus relaciones, por ser la novia de. Primero la novia de tal, luego la novia de Kerem. Y aunque esas relaciones fueron importantes en su vida, parece que Hande ha llegado a un punto en el que ha decidido priorizarse a sí misma. Ha invertido tiempo y energía en su crecimiento personal, en sus pasiones, en su familia y amigos. Se ha dedicado a proyectos que realmente le importan, tanto a nivel profesional como personal. Y según mis fuentes cercanas a ella, está más feliz y realizada que nunca. Y aquí es donde entra el título del vídeo. Hande Erçel impacta, revela quién será su esposo, no lo creerás. En este contexto, esposo no se refiere a un hombre en particular, sino a su compromiso consigo misma, a su amor propio, a su decisión de ser la dueña de su propia felicidad. Sé que esto puede sonar un poco cliché, pero en el caso de Hande, parece ser una verdad profunda. Después de años de estar en el ojo público, de lidiar con la presión de las expectativas ajenas, ha encontrado la paz y la satisfacción en su propia compañía. Mis fuentes me dicen que Hande está enfocada en su carrera, en sus proyectos filantrópicos, y en rodearse de personas que la aman y la apoyan incondicionalmente. Ha aprendido a decir no a lo que no le sirve, y a priorizar su bienestar emocional y mental. ¿Significa esto que Hande nunca más se enamorará?
Por supuesto que no. Pero sí significa que por el momento su prioridad número uno es ella misma. Y eso, en mi opinión, es algo digno de admirar y celebrar. Porque, seamos honestos, cuántas veces nos hemos dejado llevar por las expectativas de los demás, sacrificando nuestra propia felicidad en el altar del deber ser. Ande, al parecer, ha decidido romper con ese patrón y vivir la vida a su manera, sin pedir disculpas a nadie. Y esto, amigos míos, es mucho más impactante que cualquier romance de telenovela. Porque Anne Ercel no solo está siendo una gran actriz, sino que también está siendo un ejemplo de amor propio y de empoderamiento femenino. Así que sí, Anne Ercel nos ha impactado con esta revelación. Quizás no de la manera que esperábamos, pero sí de una forma mucho más profunda y significativa. Nos ha recordado que la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos, y que la verdadera felicidad reside en aceptarnos, amarnos y priorizarnos. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que esta revelación sobre Anne Ercel les haya resultado tan interesante y sorprendente como a mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Anne ha tomado la decisión correcta al priorizarse a sí misma? ¿Les sorprende esta revelación o ya lo sospechaban? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ni una sola novedad. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Ok, sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero esto es un clickbait total. Me has hecho creer que ibas a revelar su futuro esposo y me sales con esta. Y entiendo su frustración, créanme. Pero antes de que me crucifiquen, piensen en esto por un momento, ¿qué es más revolucionario, anunciar un nuevo romance pasajero o celebrar la independencia y el autodescubrimiento de una mujer fuerte? En la era de las redes sociales, donde la vida personal de las celebridades es diseccionada y expuesta hasta el más mínimo detalle, Anne Ercel ha decidido tomar las riendas de su propia narrativa. Y eso, mis amigos, es algo que merece ser aplaudido a rabiar. Profundicemos un poco más en esta decisión. Anne Ercel no es una novata en el mundo del espectáculo. Desde sus inicios ha estado bajo el escrutinio público. Su belleza innegable y su talento actoral la catapultaron a la fama rápidamente, pero también la expusieron a la crítica constante y a las expectativas imposibles. Recuerdo perfectamente cuando surgió el boom de Love is in the Air. La serie fue un fenómeno global, y la química entre Anne y Kerem era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Para muchos eran la pareja ideal, la representación perfecta del amor verdadero. Y esa presión, esa idealización, no es fácil de sobrellevar. La relación entre Anne y Kerem fue un torbellino mediático. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Los fanáticos celebraban su amor, pero también exigían perfección. Y cuando la relación terminó, la decepción fue masiva. La ruptura generó un tsunami de especulaciones y rumores. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles. Anne, como es habitual en estos casos, fue blanco de críticas y juicios injustos. Se la acusó de ser la culpable de la ruptura, de no haber valorado el amor de Kerem, de priorizar su carrera sobre su relación. Y en medio de todo ese caos, Anne Ercel tomó una decisión valiente, se alejó del foco mediático y se dedicó a reconstruirse a sí misma. No se dejó arrastrar por el drama, no alimentó los rumores, no se defendió públicamente. Simplemente se centró en su bienestar y en sus proyectos personales. Durante este tiempo, Anne se ha dedicado a causas benéficas, apoyando organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los niños y en la lucha contra el cáncer. Ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Y ha utilizado su plataforma para inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños y a creer en sí mismas. También se ha centrado en su crecimiento profesional, explorando nuevos roles y desafiando sus propios límites como actriz. Ha participado en proyectos internacionales, ampliando su horizonte y demostrando su versatilidad. Y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, es una artista talentosa y comprometida.
Pero lo más importante es que Ande ha aprendido a amarse a sí misma incondicionalmente. Ha aceptado sus imperfecciones, ha perdonado sus errores y ha abrazado su individualidad. Ha entendido que su valía no depende de la aprobación de los demás, ni de tener una pareja a su lado. En un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes sobre la importancia de encontrar la media naranja, Ande Ercel nos recuerda que ya estamos completos por nosotros mismos. Que no necesitamos a nadie para ser felices, que la verdadera felicidad reside en nuestro interior. Y esa es la verdadera revelación de este vídeo. Ande Ercel no necesita un esposo para ser feliz. Ella ya es la dueña de su propio destino, la arquitecta de su propia felicidad. Y eso, mis amigos, es algo que todas deberíamos aspirar. Ahora bien, sé que algunos de ustedes seguirán pensando que esto es una forma de justificar un titular clickbait. Pero les aseguro que mi intención no es engañarlos, sino invitarlos a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. ¿De verdad creemos que la felicidad reside en encontrar el amor romántico? ¿De verdad pensamos que una mujer solo puede ser completa si tiene un hombre a su lado? ¿De verdad vamos a seguir perpetuando estos estereotipos dañinos? Creo que es hora de cambiar el chip. Es hora de dejar de idealizar las relaciones románticas y de empezar a valorar el amor propio y la independencia personal. Es hora de celebrar a las mujeres que eligen priorizarse a sí mismas y que se atreven a vivir la vida a su manera. Y Ande Ercel es un ejemplo perfecto de esto. No digo que nunca más se enamorará, ni que ha renunciado al amor romántico. Simplemente digo que por ahora, su prioridad es ella misma. Y eso es algo que merece ser respetado y admirado. Así que la próxima vez que vean una foto de Ande Ercel en redes sociales, no se pregunten quién es su nuevo novio. Pregúntense qué está haciendo para ser feliz, qué está haciendo para crecer como persona, qué está haciendo para inspirar a otras mujeres. Y recuerden que la verdadera belleza reside en el interior, en la confianza, en la seguridad y en el amor propio. Ande Ercel lo sabe muy bien, y por eso es una de las mujeres más admiradas de Turquía. Ahora sí, de verdad, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre Ande Ercel y el amor propio. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta saber qué piensan. Y no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ni una sola novedad. Hasta la próxima. Y recuerden amarse a sí mismos incondicionalmente. Ciao.